Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi, Parole, parole, parole. je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais mon mot. Voilà mon destin. Te parler comme la Le première. damos la bienvenida a una nueva ventana indiscreta. Hoy la abrimos a varios temas para que usted nos siga y siga el diálogo que voy a tener aquí yo, Ana María Meyer, con Hammurabi Hernández, sobre películas, sobre noticias de cine, en general tratando de profundizar un poco en el tema del cine mundial y también de las series de televisión, todo lo audiovisual que está pasando en el mundo. El domingo nos despertamos con la noticia de que había muerto Alain Delon a sus 88 años. Usted quizás lo reconozca, si le digo que fue de muchas películas de la nueva ola. Fue también como el rostro y también el personaje de un tipo de masculinidad que en aquel entonces le atribuíamos mucho a las personas y los personajes del cine francés. Y queremos también empezar a platicar un poco sobre eso. Luego queremos platicar una serie de Samuel Kishi, nuestro realizador aquí de Guadalajara. Y finalmente cerrar con Furiosa, la nueva entrega de la saga Mad Max de George Miller, el australiano, que empezó haciendo road movie distópico dentro de Australia. ¿Qué tal, Hammurabi? Buenos días. Muy presto, muy listo para platicar de cine. Sí, pues con la noticia de que este fin de semana falleció Alain Delon, pues un actor, digamos, como de esta camada de actores de los años 60, 70, que impactaban mucho por, pues sí, como su galanura, como estos rostros muy bellos, muy carismáticos, muy fotogénicos, o sea, es decir, pareciera que no se esforzaban, ¿no?, en actuar, o sea, simplemente como que su misma presencia dentro de la pantalla era suficiente para jalarte, para jalar tu interés. Y sin embargo, pues usó como ese carisma para un montón de personajes, pues que eran personajes difíciles, eran como antihéroes, eran violentos, eran crueles, eran ladrones, ¿no? Eran como perspicaces, es decir, esos contrastes, ¿no? Como de esa apariencia física tan
de galán, ¿no? Tan elegante, pero con películas que más bien, pues eran más bien como policíacas, oscuras, violentas, etcétera, y como una presencia que, digamos, no recaía tanto como en diálogos, o sea, casi siempre sus personajes hablaban poco o tenían pocos diálogos, y más bien era la presencia física la que enganchaba en la pantalla, ¿no? O sea, su mirada, su porte, su manera de actuar o de reaccionar ante ciertas situaciones. Y yo creo que eso pues se quedó en la historia del cine, ¿no? O sea, creó un arquetipo de criminal, o de personaje de los bajos fondos, ¿no? Pero con una elegancia tan inusitada en el cine, ¿no? Sí, era un gángster o también en otras películas un amante y en otras películas un aventurero, pero siempre dentro con mucha dignidad y no al tipo de me opongo, ¿no? Yo soy el macho, soy el patriarca, sino era él la masculinidad cool que se empoderaba más bien a través de lo que hacía y con una elegancia y además con mucho carisma, ¿no? También eso fue interesante. Eh, Acabamos incluso de escuchar una rola de la época, Parole, 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 palabras, 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 en español, que él canta con Dalida y entonces también esa manera como única de trabajar los cinematográficos que finalmente pienso que sí empezaron más del cine francés y llegaron después al cine norteamericano y contagiaron también los héroes del cine norteamericano, pero sí fueron muy, muy importantes. Por ejemplo, Alain Delon, que trabajó en unas 100 películas, muy fuerte en Plein Soleil, a pleno sol, de René Clément, que es una adaptación de una novela policíaca de Patricia Highsmith. Luego, Le Samouraï, de Jean-Pierre Belleville. Nunca olvidaremos El Gato Pardo, una película que últimamente ha tenido otros estrenos de Luchino Visconti, y Rocco y sui fratelli, también de Luchino Visconti, muy diferente, más bien los bajos fondos también de la sociedad. El eclipse de Antonioni, Borsalino, bueno, Nouvelle Vague de Godard, yo podría hacer ahí todo el abanico del cine francés de la época, pero después él se fue también a trabajar a Estados Unidos. Nunca lo aceptaron bien, ni él se sentía a gusto y regresó a Europa para hacer ahí pues el resto de su carrera también. Lo interesante de él es que sí era un divo también, porque se conocía en la prensa rosa, se conocían sus amantes, Romy Schneider, por ejemplo, que fue su pareja durante varios años, y otras parejas, tuvo 3 hijos, y también ahora se supo hace poco, antes de su muerte, que había un pleito entre sus hijos por la herencia. Él era de pasaporte suizo, había cambiado de pasaporte en 1999 y apoyaba mucho el suicidio asistido, que en Suiza es legal, mientras que en Francia es ilegal. Era más bien de pensamiento de derecha a nivel personal, pero bueno, como los grandes divos, inalcanzables, pero en la prensa rosa llenan páginas y páginas. Sí, no se claven tanto en sus ideas políticas, porque ahí sí salen un poco más desilusionados, pero sí, bueno, su presencia en cine y su trabajo es importante. A mí me impacta que salió en una película con Toshiro Mifune y con Charles Sí, Bronson, ¿no? O sí. sea, de pronto era como una especie de figura internacional del cine francés, y yo creo que eso, pues siempre aspiró como a ser como este emblema como ícono, ¿no? Del cine Sí. europeo también. Sí. Alain Delon llegamos a otro gran cineasta, pero sí de director, Kurosawa. Leímos hace unos días que en la Cineteca Nacional, la Ciudad de México, hay una retrospectiva de Kurosawa y que simplemente uno no alcanza boleto porque todas las funciones ya están vendidas. Así que, pues para mí,
un consejo para la Cineteca, nuestra Cineteca aquí en Belénes. Yo creo que una retrospectiva de Kurosawa, del cine de Kurosawa, haría mucha falta. No sé cómo lo veas tú desde el punto de vista de alguien que estudió japonés. Sí, mucho mejor que las retrospectivas que hacen de Shrek y así. Mejor que hagan una retrospectiva de Akira Kurosawa. En la Cineteca Nacional, las funciones eran con proyecciones de 35 milímetros, porque pues era una colaboración entre la Cineteca Nacional y la Fundación Japón. Y entonces eran 15 películas que pues, son, yo creo que sus emblemáticas, al menos en blanco y negro. Películas como Los Siete Samurai, como Rashomon, como High and Low, como Yojimbo, como La Fortaleza Escondida, eh, como Ikiru, ¿no? O sea, es decir, sí es un gran director, y creo que es de los directores por los que creo que si alguien está empezando como a estudiar el cine, ¿no? O que quiere como iniciar su interés en entender más la historia del cine, es de los directores que hay que atender como primero, porque pues es muy conocida la influencia, por ejemplo, que tuvo Kurosawa en directores de los Estados Unidos como George Lucas, como Martin Scorsese, como Francis Ford Coppola. De hecho, ellos en los años 70, 80 lo quisieron como jalar a los Estados Unidos. Sí. Incluso le produjeron varias de sus películas, ya de sus últimas películas. Scorsese estuvo protagonizando o actuando en una de las películas de Kurosawa, la de Sueños, ¿no? Interpretando a Vincent Van Gogh. Y creo que es muy interesante, pues, esa relación que tiene el cine de Kurosawa con el cine, digamos, de la nueva ola de Estados Unidos. O sea, como porque es un cine como muy tempestivo, como con una violencia simbólica muy fuerte en sus imágenes, pero digamos con una energía, una vitalidad tremenda, ¿no? Y yo creo que verlo en gran pantalla valdría mucho la pena aquí en Guadalajara, como una especie de llamado a la Cineteca para que se traigan este ciclo, porque valdría mucho la pena. Sí, maravilloso, como en el contexto de lo del cine japonés, tiene narrativas que contagian, ¿no? También tiene ese manejo de los planos y del montaje y de la fuerza de sus personajes y de las masas también y los caballos. Yo en su cine también admiro mucho cómo se pudo fijar en los caballos y su trote, ¿no? También. Vamos a escuchar para terminar ese bloque y pensar y seguir pensando en Kurosawa y los Siete Samurái con la música de Fumio Hayasaka, que era justamente para los Siete Samurái de Akira Kurosawa. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir con el fuego de el atardecer. Arde la hierba. Estamos de vuelta ya para el segundo bloque y ahora sí vamos a hablar de una serie, le dicen de televisión, bueno, una serie audiovisual que tiene que ver con México y tiene que ver con uno de los directores importantes de aquí, de Atemajac, es decir, de la vuelta de su casa, aquí en la misma ciudad, de Samuel Kishi, que participó como director muy fuertemente porque dirigió la mayoría de los capítulos de una serie En algún lugar, no, En algún lugar fue la melodía con la que empezamos, de Duncan Du, pero también la película es como En algún lugar, que es un lugar de México, y el título es Nadie nos va a extrañar. Estamos en 1994, Hammurabi. Tú has visto la serie y tengo muchas ganas de que nos platiques más de los personajes, de si tiene que ver con la obra de Kishi. Yo admiro de Kishi de cómo su propia vida, su propia niñez, sus experiencias de niño y adolescente se captan, se materializan en sus películas que son de ficción. Por ejemplo, la primera, que era el corto Maripepa de 2011, luego lo volvió largometraje en 2013, le llamó Somos Maripepa. Luego conocemos su maravillosa película Los Lobos en 2019 y hace un año, casi un año, en septiembre, se ganó el Ariel para una animación, El Año del Rayo. Así que sí, entre nosotros aquí y a nivel también ya América Latina es un realizador muy conocido. Entonces, la serie Nadie nos va a extrañar, que es una serie nueva que tú dices que está en Prime Video, ¿verdad? Sí, está en plataformas de streaming, ya la pueden ver los capítulos y la serie entera, al menos la primera temporada. No sé si vaya a haber una segunda temporada, yo creo que así como está, queda perfecto y tiene un cierre que le queda perfecto al título también, ¿no? Yo la vi justamente por el interés de ver qué hacía Samuel Kishi fuera de los, digamos, parámetros normales de su filmografía. Y la verdad es que sí me gustó mucho la serie. O sea, creo que además va muy en consonancia con los temas y con las preocupaciones que él tiene relacionado a la infancia, relacionado a cómo, y a la adolescencia también, cómo los menores de edad de alguna manera tienen que cuidarse a sí mismos, ¿no? O sea, casi eso veo mucho en sus filmografías, como cierta soledad y como cierto descuido de parte de los adultos, y cómo a pesar de eso los niños o los adolescentes encuentran su modo para salir adelante y para sobrellevar pues cierto rezago y cierto descuido que tienen del mundo adulto, ¿no? Aquí pues vemos el año es 1994. Lo que hace la serie es aprovechar y explotar toda la nostalgia que uno que vivió en esas épocas
vivir, ¿no? Y puede sentir, ¿no? Porque veíamos, lo que vemos son cinco adolescentes en una escuela más bien como privada, ¿no? En aquella época en Ciudad de México. Los cinco pues son como los ñoños, ¿no? Entre comillas de la escuela, que de otra manera pues serían como las víctimas del bullying de los chicos mayores, ¿no? Pero a lo que se dedican es a tener como un negocio así clandestino, como de hacerle las tareas a los otros, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues tienen como controlado al grupo y a la sociedad estudiantil, porque pues dependen de que ellos hagan la tarea, ellos pueden tener como su propio dinero, pero al mismo tiempo, pues, tienen que lidiar también como con los problemas sociales, emocionales entre ellos, ¿no? Eh, Todo, bueno, desde la mirada de uno de ellos, que es como el nuevo que acaba de llegar a la escuela, que se llama Memo en la serie, ¿no? Y bueno, son cinco personajes. Uno es como el chico, pues es como de clase baja, ¿no? Como que está ahí porque es muy inteligente, ¿no? Porque tiene buenas calificaciones, que es ambicioso, que es el que tiene la idea de hacer este grupo, ¿no? De las tareas, ¿no? Otra chica que es así como, pues tiene el dilema de que su mamá, es una mamá soltera, que digamos no tiene la madurez para afrontar, para cuidar a su familia y a sus hijas, está más bien pensando en que conseguir un novio, conseguir un marido, pero pues esos hombres que conocen la están explotando económicamente, ¿no? Hay otra chica que es así como, pues igual también muy inteligente, muy sensible, ¿no? Pero pues al mismo tiempo no se siente como parte de ese grupo. Y luego hay otro chico que es así como el rebelde, el cool, ¿no? Pero que todo mundo pues aspira a ser él, pero él tiene un secreto personal relacionado a su sexualidad. Y luego está este chico Memo, que es como el nuevo, que es el foráneo, ¿no? Pero que es así todo tímido y todo lánguido y que, digamos, es además como súper carismático, tiene así una mirada así como muy chistosa, muy simpática, ¿no? O sea, realmente lo interesante de la serie es que los personajes me parecen muy bien delineados, como son actores además como muy carismáticos, que sí sientes como el interés, digamos, que son problemas quizás familiares, sencillos, pequeños, pero que dentro de su mundo, ¿no? Digamos, de adolescente, pues son enormes y son grandes. Son estas historias como de crecimiento personal y como de historias de crecimiento, digamos, de madurez, por así decirlo, pero que siempre te está entrañando. Y creo que algo padre de la película es todo el trabajo de la banda sonora. O sea, justamente cuando empezamos ahorita el bloque con En algún lugar de Duncan Du, pues obviamente esto te pone en un contexto temporal, digamos, en México, muy específico, con mucho sentido nostálgico, ¿no? Pero además, pues bueno, pasan canciones desde Hombres G, ¿no? O pasan canciones como más, pues como muy de rock de la época, ¿no? Incluso también algunos actores adultos secundarios, como Ernesto Laguardia, eh, hacen muchas referencias como a la televisión y como al mundo cultural popular infantil de la época, ¿no? Sí. Entonces, creo que pues todo, no sé, me parece que el armado que tiene como en términos de construcción de un tiempo, de una época en México, desde la visión de la infancia, de una infancia que está tratando de crecer y de salir adelante, me parece que ahí la serie me parece como muy simpática y muy sensible, Sí, ¿no? Y eso sí. creo que Kishi es muy notorio en su dirección. Tenía dos preguntas, una ya la contestaste y es la pregunta de que si a pesar de ser un guión de otras personas, aquí tengo como guionista Adriana Pelusi, que hizo, por ejemplo, el guión de Rosario Tijeras, y Gibran Portela, que hizo La Región Salvaje y Güeros, por ejemplo, una película que también trata esa edad, ¿no? También quizás un poquitito más mayores que aquí. Kishi sí muestra en sus capítulos, que son 6 de los 8 capítulos que él dirigió, finalmente su propia
iba a decir pluma, de escribir, es tu manera de dirigir, de poner en escena, de poner en cámara también y demostrar a los jóvenes que describes. Eso fue la primera, me imagino que ya la contestaste porque sí dijiste que era una película muy kirchniana en ese Una sentido. serie más bien. Sí, bueno, yo digo una película porque en el fondo, si es una serie de 8, sería una película de 4 horas. Justo eso quiero preguntarte. Si se ve nada más por media hora, es decir, capítulo 1, capítulo 2, en esa media hora hay hay la construcción de una curva narrativa que termina y tiene como un pequeño final para después abarcar cómo sigue en el próximo capítulo o cómo se trabajó en esa serie. Yo creo que es muy diferente de cada serie a otra serie, de cómo se trabaja esa curva y esa temporalidad de hacer 8, en el fondo, cortometrajes de media hora que en sí globalmente sí dan una película de 4 horas. Sí, bueno, tiene la estructura clásica de las series televisivas, ¿no? Como estos ensambles actorales como de grupo, corales, ¿no? Como cada personaje me parece que tiene detalles a su historia y complejidades en cada una de las historias. Es muy padre ver cómo se van incorporando personajes secundarios conforme va avanzando la serie. Personajes que al principio pues nada más tenían así una aparición, etcétera, después ya tienen un peso más fuerte y más grande, ¿no? Algo que lo primero que mencionaba de que si era una serie muy Kishi, yo, a mí, por ejemplo, tú me decías que el título de la serie sonaba muy triste, ¿no? O sea, sonaba muy trágico, nadie nos va a extrañar. Nadie nos va a extrañar. Que creo que sí, o sea, efectivamente, pues sí, al final hay un desenlace que hace que evoque y que tenga más sentido ese título, ¿no? Pero lo interesante de Kishi es que, por ejemplo, tú ves Los Lobos, o tú ves Maripepa y reconoces que son personajes como muy solitarios y como muy trágicos en el sentido de que están pues olvidados o perdidos y lo padre es ver cómo ellos, como muchos personajes, como muchos adolescentes y niños, empiezan a tomar más dirección de su vida, ¿no? O sea, tienen que tomar dirección de su vida porque, pues, no, el mundo adulto pareciera que los descuida muy fuertemente, ¿no? Y yo creo que el Kishi tiene una habilidad para mostrar situaciones tristes y trágicas, pero con mucho humor y como con mucha sensibilidad. Creo que mucho tiene que ver con, sí, cierto carisma de los actores, ciertos detalles con todo el tema del diseño de arte, ¿no? O sea, ver como una computadora, que pues en aquel entonces, en el 94 todavía eran algo como cosas muy novedosas, ¿no? De pronto despierten algunos de los personajes, pues como no sé, cierta ternura, ¿no? Cierta blandidez, pues, ¿no? O sea, es decir, creo que es muy cliché en el sentido de que sí trata de situaciones muy tristes, muy fuertes, pero siempre pareciera que lo hace con mucha ternura y con sensibilidad. Y yo ahí eso creo que Kishi es alguien que es de los pocos cineastas mexicanos que logran eso. O sea, mucho del cine mexicano es como muy tremendista y como muy trágico. Y es muy padre ver un director que se interesa más digamos, por la ternura y como por la solidaridad y como no sé, como cierto afecto de hermandad, ¿no? Como una manera de sobrellevar situaciones difíciles. Y eso creo que Gishi lo hace Sí, muy bien. pero lo hace también poniendo también detalles que de fuera para el espectador y que él mismo también pone como comentario, como extra de la historia. Eso es lo importante y lo moderno en él también, ¿no? Como por ejemplo, si en Maripepa el joven hace rock en una banda, rock pesado, metálico, y él y su abuela tienen la lucha de que ella pone
música romántica. Entonces, esa lucha entre el joven, para el joven seguramente fue horrible que la abuela se lo hiciera, y para ella fue horrible escuchar esos sonidos de rock, pero eso para el espectador es un comentario muy interesante, que hay una lucha de sonidos y una lucha de géneros musicales entre los dos personajes, que para ellos era terrible y para nosotros es pues ese toque de humor que pone en las películas Samuel Kishi, ¿no? Estoy segura. Entonces, ¿se puede ver todo junto o tú prefieres que darle el consejo a los radioescuchas de que lo vean separado media hora, media hora, media hora? Pues ¿Cómo véanlo ves? como sientan también el peso de las series. O sea, yo, por ejemplo, pues yo todo seguido yo no podría, ¿no? Pero yo sí me la aventé varios días. Eh, pero creo que más bien no se apresuren, porque reconozcan los detalles, reconozcan, hay muchos guiños como a la época que valen mucho la pena y que a mí me dan mucha risa. O sea, desde cosas de Chabelo, pues, por ejemplo, ¿no? Sí, Que son sí. como chistes, pues, como muy locales, y locales como a la generación millennial, pues, hasta chistes de la televisión mexicana de Gaby Rivero, ¿no? Y Sí. su telenovela Carrusel, que creo que es uno de los mejores gags que tiene ahí la serie, ¿no? Y creo que eso, reconocer toda esa época como una época de crecimiento y volvernos a, bueno, a cierta audiencia de cierta edad, como volver a reconocer que digamos, vivir, no sé, de pronto la adolescencia para mí era como una etapa de mucha despreocupación, ¿no? Y eso te lo contagia la serie, ¿no? O sea, es como tener ese tiempo libre para, no sé, para simplemente vivir, existir, estar con los amigos, eso te contagia también mucho la serie. Entonces, Samuel Kishi es de los directores que piensan mucho en el receptor, que piensan mucho en el espectador, para que con su propia información, con su conocimiento y con sus experiencias de vida también, de juventud y de adolescencia, pues disfrute la película, porque mete eso dentro de la película también, ¿no? Se me hace maravilloso, y entonces pues aquí Hammurabi les aconseja, y yo también, que vean la serie Nadie nos va a extrañar, codirigida entre Samuel Kishi Leopo y Catalina Aguilar Maestretta, y con la película y una rolita de Julieta Venegas que todos conocemos. Vamos a cerrar ese segundo bloque, es ¿A dónde va el viento? Ya no sé volver a lo que fui. Todos los caminos se abren de repente y olvidé cómo seguir. Quiero deshacerme de la sombra, esa que reclama sin decir. Quiero olvidarme de lo que no me comprende y todo eso que sobra de mí. Y no sé a dónde va el viento y por qué cambio. No puedo volver a lo que era, desapareció y ya no será lo mismo. Las palabras ya no dicen nada, no pueden contar y describir. No lo entiendo, ya no significan lo que antes. No pueden hablar por mí. Quiero sacudirme tanta duda y aprender todo de nuevo. Quiero saber quién soy cada momento. Cuéntame el final. Cuéntame el final. El final, final feliz. Cuéntame el final. El final, final feliz. Cuéntame el final. El final, final feliz. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
Estamos de vuelta y ahora sí nos vamos vamos a abarcar algo grande, 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 muy anunciado. Otra entrega de Mad Max. Yo recuerdo muy bien cómo nos impactó en 1979 Mad Max, porque era ver una película australiana, creo que fue la primera, a lo mejor que vi en aquella época, de acción, de un thriller que tenía algo de thriller también, con un Mel Gibson pues maravilloso que no había visto antes en pantalla, con una especie de western en motocicletas y en coches a través del desierto de Australia, no para ganar terreno o para ubicarse en el terreno como en los westerns norteamericanos, sino para huir de la falta de recursos, la falta de agua, las pandillas que tomaron el lugar de donde antes había civilización, había habido. Y como finalmente esa escena donde le matan a ese ex policía, su familia, que lo vuelven también a él más violento y más cargado de sed de venganza, nos impresionó muchísimo. Yo me acuerdo que creo que en una de las películas que hicimos en la época, no me acuerdo si fue Doña Linda, hay un póster de Mad Max en la pared, porque era una de las películas muy, muy icónicas para nuestra época en aquel entonces. Después de varios Mad Max The Road Warrior, Mad Max Beyond Thunderdome, y luego, después de 15 años, Fury Road, y ahora tenemos Furiosa, ya con un título femenino. Hammurabi, George Miller transcurrió pues muchos años de su vida y muchos años de su filmografía también para llegar a esa nueva Mad Max que sí es bastante diferente. ¿Tú también en eso estarías de acuerdo? Sí, bueno, mucha gente dio el grito en el cielo cuando se dio cuenta que el protagonista de Mad Max Fury Road no era el personaje masculino, sino el personaje, sino un nuevo personaje femenino que no nada más disparaba mejor que Mad Max, sino que además tenía digamos, una misión, o sea, tenía un objetivo que no nada más era sobrevivir, sino también era un objetivo salvar a las personas, cuidar a las personas, aspirar a un futuro en un mundo pues desolado, en un mundo donde las guerras por los recursos eran tremendas, ¿no? Y de pronto fue un personaje que cautivó mucho, digamos, cambió mucho el sentido de la serie y que ahora que está esta precuela, ¿no? Sobre los orígenes, digamos, de Furiosa, de cómo terminó ahí, de cómo se forjó el personaje, pues de alguna manera, pues permite regresar, digamos, a este universo, pues muy australiano, ¿no? En el sentido de los paisajes desérticos, ¿no? En el sentido, digamos, del calor, ¿no? Tremendo, ¿no? Del interior de la isla, ¿no? Eh, y lo interesante a mí es que pues quizás a una primera instancia, pues uno piensa, no tiene las escenas de acción tan cuidadas y tan tremendas que tenía la versión anterior. Aquí ya es muy notorio, ¿no? El uso de efectos visuales para, digamos, mostrar cierto tipo de escenas, cierto tipo de acrobacias, cierto tipo de acciones así como muy, digamos, en la carretera, ¿no? O sea, como los personajes saltan, gritan, explota todo, ¿no? Un tráiler tremendo que va avanzando en medio del desierto, ¿no? Eh, a mí lo interesante de la película más bien está en el sentido mítico que tiene, ¿no? O sea, vemos que la película está dividida en capítulos, como si fueran capítulos de un libro o como si fueran capítulos de una historia épica. Y vemos también que pues hay un narrador, ¿no? Que da cuenta de que lo que estamos viendo es algo del pasado. Y me recordó mucho a una película anterior de él, de George Miller, que no es Mad Max Fury Road, sino la de 3000 años esperándote, de 3000 Years of Longing, donde habla sobre esta historia de los genios, ¿no? De la lámpara, ¿no? Y de un amor que trasciende milenios, ¿no? Eh, y es muy padre ver en Furiosa
que ahora interpreta Anya Taylor-Joy, ese sentido mítico del personaje Furiosa, ¿no? O sea, no, es como hay una construcción dentro de este universo de una heroína, de una especie de princesa así salvaje, de una princesa heroína, pues, que logra trascender, digamos, ese espíritu nihilista que se está viviendo en esa época o que está Sí. viviendo en ese universo y cómo hay toda esta construcción mítica alrededor, no nada más de su figura y de su presencia física, sino también de esa defensa por ciertos sentimientos, ciertas emociones y por cierto sentido de esperanza, ¿no? Y sobre todo esperanza en relación a las mujeres, ¿no? Y eso creo que Sí. es muy padre en la película, mucho más que toda la escena de acción y de saltos y todo. Es muy interesante ver la construcción del personaje. Interesante que la película empiece, por ejemplo, con unas escenas, con una secuencia muy bíblica. Estamos en el paraíso, todo verde, maravilloso, dos niñas ahí que juegan y una niña que es furiosa, pero niña, muy pequeña, pero tiene puesto unos pantaloncitos para que después no tenga su faldita para correr todo el resto de la película. Está viendo, la vemos de arriba, agarrando una manzana roja maravillosa que da ganas de morder y se la pasa a su hermanita que está abajo, ella sí muy femenina. Y entonces es secuestrada por un grupo de maleantes, por un grupo de veras que se ven de lejos como casi primates, ya hombres totalmente degradados, feos, a nivel de brutalidad completa, a nivel de barbarie, que se la llevan. Y entonces se la llevan a ese mundo donde ya no hay civilización y donde ya hay una lucha de todos, para todos. Y ella ahí como que, tú dijiste bien, tiene como que desarrollar, construir su heroísmo, construir su manera de no solo sobrevivir, sino crecer adentro de ese universo para finalmente salvar lo que le dejó su madre, que la fue a rescatar, pero que se sacrificó para que se salve la niña, una semilla de un árbol y le dice, eso lo vas a plantar una vez que vuelvas al mundo de la naturaleza y el paraíso finalmente en nuestro planeta. Pues todo ese cambio que se cuenta en capítulos y con una voz de un narrador, eh, me parece que se alarga quizás mucho, a veces lo sentí un poco repetitivo, con esas luchas que ya casi no son luchas, sino que ya es un mundo casi de bestialidad y de acrobacias y de coreografías, no de acción de encontronazos, sino que de coreografías de acción, de puesta en escena, de acción por ellos mismos, ¿no? Los distintos grupos. Ya no sabemos, ya no hay buenos ni malos, sino que todos son malos y en medio de todo eso, Furiosa tiene que encontrar quizás el único ser humano que haya quedado para poder incluso sentir ternura, amor por alguien que ya no puede sentir por su madre que perdió y su mundo que se le arrebataron. Por ahí va mi percepción de toda la película. Sí, y que cobra venganza al respecto. Pero lo Sí, interesante es el contrapunto del personaje de Furiosa, que es este personaje que hace Chris Hemsworth, sí, de Mentius, ¿no? Que sí es malo, pero no es malo porque es malo, sino es malo porque perdió ya todo sentido de esperanza y de ilusión. O sea, es un personaje muy nihilista, ¿no? Y es muy interesante cómo responde y reacciona al intento de venganza de Furiosa, ¿no? Le demanda y le cuestiona si lo único que quiere es vengarse o si quiere algo más, si quiere lograr algo más épico, ¿no? Con su vida, sí. ¿no? Entonces, de pronto, esas disputas, digamos, por cierto sentido de esperanza en un contexto, en un escenario
que ya está completamente destruido, que además se sabe que ya está completamente destruido, que es muy difícil que haya una reversión, digamos, de esa destrucción del universo, pues como tratar de, digamos, de conservar cierto sentido de esperanza y de humanidad, ¿no? Me parece que es lo mejor logrado en esa película. Y lo que me gusta, por ejemplo, también de la de 3000 Years of Longing, es esta idea de como un sentido de añoranza, ¿no? Por un sentido de amor, por un sentido de amistad, de esperanza, logra sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Esa sensación de sobrevivencia no física, sino emocional. Me parece que George Miller, como buen relatista, como buen cuentista, ahí está su lado más sentimental, pues. Y yo creo que mucha gente está esperando más bien como acción y encontronazos y golpes y violencia y todo, pero a mí me gustó más esta parte más, femenina, ¿no? O sea, no sé si sea la palabra, pues, como de los universos ya, ya como del fin del mundo, ¿no? Y fíjate que es interesante que también el antagonista, tú dices, ¿no? Persigue finalmente, la persigue y siempre la quiere matar, pero nunca la mata. Es decir, tiene ese sentimiento también de, digamos, de atracción por algo que enfrente de él todavía está con ciertos valores espirituales o con cierta fortaleza también femenina y en el fondo la necesita más que la quiere matar, es decir, la necesitaría a su lado porque él ya carece de esa femenina atracción y femenina espiritualidad. Eso se me hace sumamente interesante en ese personaje también, ¿no? Es el malo, malo bestia, sino que es el malo, malo que finalmente es tan malo que necesita a alguien a su lado que no sea tan malo como él y que no haya perdido toda la espiritualidad. Pues en una frase de conclusión, yo no diría que es una película que traiciona a Mad Max, sino que le da algo más y creo que es una película que no le pone fin a la saga todavía. Él propone hacer una más, pero que sí le da otra lectura de profundidad. ¿Estarías de acuerdo, Moravi? Sí, yo no soy muy fan de que sigan haciendo más películas de lo mismo, pero o sea, ahorita, por ejemplo, que está una octava película de Alien, Sí. ya no puedo ya con séptimas, octavas partes, pero sí, sí, George Miller es un director que ha creado un universo como coherente, estético, interesante y valdría la pena seguir viendo películas de Mad Max. Entonces, hoy vimos películas muy diferentes. Platicamos de la serie dirigida casi completamente por Samuel Kishi, sobre jóvenes, sobre adolescentes en la Ciudad de México. Y terminamos nuestro programa con nuestro comentario de la última película, bueno, más reciente, porque habrá una más, de George Miller sobre Australia y ese mundo de lejos de la civilización que él nos ha, digamos, sí, construido, regalado en los últimos muchísimos años. Empezamos el bloque con música, también lo despedimos, es música de Junkie XL, que parece que en la vida real se llama Tom Holkenborg y nos escucharemos la próxima semana.
Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.